George Peabody, 1795-1869, fue un empresario estadounidense considerado como el padre de la filantropía moderna debido a que promovió la investigación, la educación y el desarrollo de los más necesitados, tanto en Estados Unidos como en Europa, particularmente en Gran Bretaña. Para lograrlo, entregó en donación un aproximado de $9 millones de su fortuna, lo cual representaba poco más de la mitad de su riqueza. Destaca como el padre de la filantropía moderna porque fue el primero en implementar un modelo de altruismo que luego aplicaron grandes y reputados filántropos, que utilizaron y siguen utilizando su fortuna para apoyar a los más necesitados. Ejemplos de estos son John Hopkins, Andrew Carnegie, John D. Rockefeller y Bill Gates. Peabody fue una de las personas más influyentes y conocidas del siglo XIX gracias a su éxito en los negocios con su actividad como empresario y banquero. Sin embargo, su influencia se generó en especial gracias a las obras benéficas en pro de los desfavorecidos, a través de la donación de cuantiosas sumas de dinero a institutos, universidades, bibliotecas y organizaciones que daban vivienda a los desamparados. Fue tal su fama como gran benefactor que incluso las autoridades cambiaron el nombre a su ciudad natal para que esta localidad llevara el apellido del que fue su hijo más ilustre. Biografía. George Peabody nació el 18 de febrero de 1795 en el seno de una numerosa familia pobre en un pequeño poblado de Massachusetts, Estados Unidos, llamado South Danvers. Debido a la situación económica de su hogar, conformado por 7 hijos, abandonó sus estudios a la edad de 11 años para comenzar a trabajar. Si bien dejó formalmente la escuela, sus ganas de cultivar su intelecto y su espíritu lo llevaron a ser un asiduo visitante de la biblioteca local, lo que marcaría para siempre su vida. Primeras experiencias laborales. Siendo apenas un joven, se dedicó al comercio textil, un sector pujante para la época. Detrás del mostrador aprendió a atender con amabilidad a los clientes y a llevar con orden la pulcritud de las cuentas. En su paso por la tienda, aprendió los valores que lo harían destacarse en el futuro: honestidad, responsabilidad y amor por el trabajo. A la edad de 15 años, decidió dejar el comercio para el que trabajaba, pues tenía ambiciones mayores: buscar fortuna valiéndose de su espíritu soñador, su pasión por el trabajo y su inteligencia, por lo que resolvió mantenerse en el mismo ramo textil pero emprendiendo su propio negocio. Aliado en el frente. A los 17 años, el deseo por servir a su nación lo motivó a participar como voluntario en la guerra civil. En el frente de batalla conoció a Elisha Riggs, quien un par de años después le dio el respaldo económico para que constituyera la empresa Peabody Riggs & Company, una mayorista de productos secos importados desde Gran Bretaña. Con esta empresa, Peabody y Riggs se apuntaron su primer gran logro empresarial, pues consiguieron abrir sucursales en Baltimore, Nueva York y Filadelfia. Durante unos 20 años, en Baltimore tuvo su asentamiento principal. Fue allí donde comenzó a convertirse en un exitoso empresario y dio sus primeros pasos como hombre de finanzas. Visita a Londres. En 1827, Peabody visitó por primera vez Londres, aún formando parte de la firma de Baltimore, con el objetivo de negociar la venta de algodón americano y comerciar con otras mercancías. A raíz de ese viaje, abrió una sucursal de su firma en la capital de Gran Bretaña y se involucró en la emisión de bonos de los estados americanos, con el fin de recaudar fondos para los programas de desarrollo de vías e infraestructuras de transporte. El estilo de vida inglés, aunado del auge financiero de Londres, cautivó a Peabody. Por ello, se asentó definitivamente en la ciudad a partir de 1837. Fue allí donde cultivó su reputación de hombre de finanzas al fundar la firma George Peabody & Company, para hacer frente a la creciente demanda de los títulos de valores producto de la actividad de los ferrocarriles en Estados Unidos. Se dedicó a dar financiamiento a los gobiernos, particularmente de nacientes naciones,
y a grandes empresas. Esto hizo que su compañía se convirtiera en la institución financiera de origen estadounidense más importante de Londres. Alianza con Morgan. En el año 1854 se asoció con Junius Spencer Morgan, padre del afamado banquero J.P. Morgan. Esta sociedad dio origen a la firma Peabody Morgan & Co. La importante firma se mantuvo por una década, incluso superando la grave crisis económica que enfrentaba el país al momento de su nacimiento. Fue en ese momento, y con casi 60 años, cuando Peabody comenzó a alejarse progresivamente de las finanzas y los negocios que manejaba, hasta finalmente retirarse en el año 1864. Su retiro laboral incluyó cargar con más de $10 millones de fortuna, que más tarde dedicó a la beneficencia. Hombre agradecido. A pesar de contar con una reputación de avaro con sus cercanos, en esta etapa de su vida se dedicó más fervientemente a contribuir con los demás. Para retribuir a las naciones que lo vieron crecer como empresario, emprendió distintas acciones. En Estados Unidos dedicó parte de su fortuna a promover la educación, mientras que en Gran Bretaña se enfocó en mejorar las condiciones de vida de los más necesitados con alimento y viviendas. De esta manera se fueron materializando sus aportes en instituciones, fundaciones, museos y otras entidades. Últimos años y muerte. En sus últimos años de vida lo acompañó el padecimiento de artritis reumatoide y gota, lo cual nunca impidió su entrega hacia el prójimo. George Peabody falleció en Londres el 4 de noviembre de 1869 y su cuerpo fue enterrado con honores de forma temporal en la abadía de Westminster. Tiempo más tarde sus restos fueron trasladados a la ciudad natal, que para entonces ya llevaba su nombre. Aportes. La carrera de Peabody y su espíritu altruista dejaron grandes aportes en el mundo y en la sociedad moderna. En el ámbito financiero, el manejo de la crisis económica de 1854 y su gran influencia en la banca británica le sirvieron de base a importantes instituciones bancarias que aún funcionan, como el Deutsche Bank y la corporación bancaria multinacional JP Morgan Chase. Su labor de filántropo la concretó en dos vertientes: la educación y el desarrollo de los ciudadanos de Estados Unidos y en las viviendas para los desfavorecidos en Gran Bretaña. En Londres, en abril del año 1862, estableció y dirigió el Fondo de Donación Peabody, actualmente Peabody Trust, con la intención de entregar viviendas de calidad a los trabajadores pobres de la ciudad. Impulsor de la educación. Aunque no culminó sus estudios, Peabody estaba convencido de que la formación era clave. Por eso fue tan generoso en apoyar obras que impulsaran la educación y la investigación. Fundó el Fondo Educativo Peabody, con el fin de promover la educación de los más necesitados al sur de los Estados Unidos. Para esto destinó más de $3 millones, sin dejar de apoyar otras instituciones similares. Como Peabody no tuvo hijos, sufragó los gastos de educación de su sobrino, O.C. March, quien logró la licenciatura en Yale. A esta casa de estudios donó unas 150,000 libras para la construcción del edificio del Museo de Historia Natural Peabody de Yale, así como para la ampliación de su colección. Este museo es uno de los más grandes y prolíficos de su estilo. Hizo un donativo idéntico para que la Universidad de Harvard fundara en 1866 el Museo Peabody de Arqueología y Etnología, uno de los museos más antiguos dedicados a estos temas. Mención especial ameritan las obras benéficas que realizó en Baltimore, la primera ciudad que lo vio florecer y a quien legó un magnífico centro cultural. Allí fundó la biblioteca George Peabody, que actualmente forma parte de la Universidad Johns Hopkins y es considerada una de las más bellas del mundo. Reconocimientos. La labor filantrópica de George Peabody le permitió recibir el elogio de grandes personalidades de la época, como Victor Hugo y William Ewart Gladstone.
Además, también recibió valiosos reconocimientos. Por ejemplo, la reina Victoria le ofreció un título de barón que Peabody rechazó. En el año 1854, el explorador Elisha Kane quiso rendirle un homenaje, pues habría sido el principal patrocinador de la expedición, al nombrar el canal de la costa noroeste de Groenlandia bajo el nombre de Peabody Bay. Asimismo, recibió la moneda de oro del Congreso de los Estados Unidos por su entrega y dedicación para el desarrollo educativo de la nación. Distinción al hijo más ilustre. El pequeño poblado donde nació Peabody tenía una rica historia industrial, aun cuando inicialmente se trataba de una zona rural. Sus ríos sirvieron para asentar molinos e impulsar la producción que más adelante se tradujo en desarrollo. Además, su favorable ubicación en la costa este de los Estados Unidos y el vertiginoso auge de la industria del cuero le valió como un gran atractivo para inmigrantes de todas partes del mundo, especialmente irlandeses, rusos y una gran masa de trabajadores del Imperio Otomano. Las curtidurías fueron por mucho tiempo el eje de la economía local, pero pasada la primera mitad del siglo XX, fueron dando paso a otras actividades comerciales. En el año 1868, South Danvers fue nombrado como Peabody, en honor a su más importante hijo, George Peabody. Premios en su honor. Desde 1941 se entregaron en los Estados Unidos los premios Peabody, que son el reconocimiento a la excelencia de las transmisiones de radio y televisión de esa nación. Se consideran los más prestigiosos en el área documental, de entretenimiento infantil y todo público, así como de programación de corte periodístico.